Ya comienza Prolet Cult. El motor de la historia. Muy bien, debe ser alrededor ya del inicio del mediodía del día de hoy, 8 de agosto del 2026, y estamos en una edición más de Prolet Cult, el motor de la historia, aquí en vivo desde Política Rock and Roll Radio 106.7 FM. Les damos la bienvenida a toda la audiencia que nos escucha el día de hoy, y no les di la hora correcta precisamente porque estamos en... Esto es una grabación. Si escuchan estos que si escuchan estos porque esta semana tuvimos unas complicaciones en el equipo y no podemos estar presentes en vivo en cabina el día de hoy, o sea, hace 8 de agosto. Sin embargo, para no dejar en vacío nuestro espacio, decidimos grabar de antemano la sesión correspondiente pues al día 8 de agosto, que es lo que están escuchando el día de hoy. Así que pues ahorita mismo nos escucharán a Braulio y a mí, Marco Alán, con el tema de hoy. Eli y Hayal se encuentran mudándose. De hecho debemos anunciar que a partir de la siguiente semana ya la modalidad que vamos a tener con Eli y Hayal será una de llamada telefónica, ya que se encontrarán en la Ciudad de México en el futuro próximo atendiendo la maestría. Así que pues muchas felicidades a mis compañeras Eli y Hayal por su nuevo logro académico, y que les vaya bien en Ciudad de México. Les mandamos un saludo. Y pues bueno, quienes se estarán escuchando a través de la línea telefónica, otra vez en vivo a partir de la siguiente semana, con nosotros otra vez en la cabina ya. Pues bueno, vamos a pasar al tema que nos concierne el día de hoy. Y estos días viene siendo un aniversario más, pero no tanto para festejar. Estamos hablando de un año más desde el inicio de la Guerra del Golfo de 1990, una guerra que inició con la invasión de Kuwait por parte de Irak, en ese entonces liderado por Saddam Hussein, líder baasista, y posteriormente derrocado, pero hasta 2003 con la invasión de su país nuevamente por parte de Estados Unidos y otros países occidentales. Pues bueno, la Guerra del Golfo, ahorita vamos a hacer una pequeña semblanza histórica, claro, pues necesario. Sin embargo, no nos vamos a concentrar sobre propiamente los hechos como tal, o un resumen de lo que sucedió entre 1990 y 1991, sino que más bien vamos a aprovechar para ver un poco sobre si la Guerra del Golfo primeramente tuvo lugar. Es una manera muy particular de ponerlo, pero créanme que es una discusión bastante interesante, ya que no se está negando si la guerra ocurrió o no. Todos sabemos que sí hubo un conflicto bélico en el Golfo Pérsico en 1990. Sin embargo, lo que se refiere viene por parte de un autor cuya obra se llama precisamente así: La Guerra del Golfo no tuvo lugar, y tiene sus argumentos para sostener que este conflicto fue extremadamente sobredimensionado por los medios, y más que ser una guerra convencional, se trató de una tragedia televisada para ya sea el morbo o el ocio de otros intereses. Pues así que es lo que vamos a discutir el día de hoy, entre otras posturas. Y pues bueno, Braulio, aquí tienes en primer lugar lo que se conoce, los hechos verídicos acerca de la Guerra del Golfo, la cronología, así que pues te dejo el micrófono para que puedas introducirla. Ok, está bien, ahora les hablaremos un poco sobre la cronología de los eventos de la Guerra del Golfo. Primero, antes que nada, tenemos que remontarnos a la guerra iraquí-iraní de los años de entre 1980 y 1988. Este conflicto fue uno de los más importantes y uno de los últimos que marcó la Guerra Fría. No vamos a hablar a fondo sobre el conflicto, ya que pues este no es el tema del programa, pero lo importante es que antes de la guerra Irak había tenido un crecimiento económico muy grande, ¿no? Bajo el régimen basista que llegó al poder en los años 60, y en 1979 llega en un golpe de estado al poder Saddam Hussein bajo el mismo partido. Al otro lado de la frontera, en 1979 llega al poder a la teocracia chiita, creo que son chiitas, ¿no? No son chiitas en Irán.
Este conflicto duró alrededor de 8 años, a pesar de que Irak tenía un armamento muchísimo superior al de Irán y en estar en una posición política mucho más estable. La realidad es que Irán le dio mucha batalla a Irak y Saddam Hussein no pudo obtener una victoria decisiva sobre el conflicto. Saddam Hussein curiosamente recibió tanto apoyo de los Estados Unidos y de la Unión Soviética, pero ambos bandos estuvieron tácitamente de acuerdo en que debían darles el suficiente apoyo a los iraquíes para que no perdieran, pero tampoco lo suficiente para que ganaran una victoria decisiva sobre Irán. Al final el conflicto se llegó a una resolución bastante insatisfactoria para ambos lados, pero al fin llegaron al fin de hostilidades en 1988. Al final de la guerra, Irak está completamente devastada económicamente. Pasó de tener, por ejemplo, reservas de moneda extranjera de 30 billones de dólares a tener una deuda externa de 100 billones de dólares. Principalmente se quedó a deber con las naciones que pertenecen a la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Durante los siguientes 2 años, entre 1988 y 1990, Saddam Hussein hace su mayor esfuerzo por intentar negociar el pago de deuda que le debe principalmente a Kuwait y a los Emiratos Árabes Unidos. Después de varios años de intentar negociar, Saddam Hussein no llega a ningún lado. De hecho, los propios países de la organización hacen lo posible para hundir la oposición de Irak, aumentando, por ejemplo, la cuota anual de producción de barriles de petróleo, haciendo una baja en la caída de los precios, pasando de 20 y tantos dólares, no recuerdo exactamente el nombre, a 18 dólares en 1990. Viendo la situación, Irak tenía 3 opciones. Tenía buscar apoyo económico en un occidente que no lo tenía en mente y no le importaba tanto. Podía pedirle apoyo económico a la Unión Soviética, una Unión Soviética que ya estaba al borde del colapso y una crisis financiera, o podía bullear a sus vecinos árabes para intentar negociar su deuda. Irak era completamente consciente de los riesgos que estaba haciendo, ¿no? O sea, él estaba seguro de que los Estados Unidos intervenirían en algún momento, pero no llegaron a dimensionar cuál sería el nivel, ¿no?, que tomaría los Estados Unidos durante el conflicto. El 15 de julio, Irak despliega la Guardia Republicana en la frontera de Kuwait. Durante los próximos días, ninguno de los bandos toma realmente la amenaza su amenaza de Irak realmente en serio, ¿no? Kuwait está completamente tranquila y por otro lado Saddam Hussein le prometió a los Estados Unidos y a Egipto, a otros países como Egipto, que no pasaría nada y que no invadiría Kuwait. Después de una reunión el 25 de julio con la embajadora de los Estados Unidos, April Gapsy, ella pues se enfrenta a Saddam Hussein y le intenta proponerle una resolución pacífica, pero tampoco pone una declaración agresiva, ¿no?, por parte de los Estados Unidos. Está en discusión hasta el día de hoy si esta aproximación un poco pacífica con Saddam Hussein fue una especie de carnada para los Estados Unidos para ver si Irak invadía Kuwait y ellos podían tomar el control de la situación. Después de intentar negociar la deuda que tenía Irak con Kuwait y después de llegar a ningún acuerdo que le parecía satisfactorio a los dos, Irak toma la situación en sus propias manos y decide invadir Kuwait el 2 de agosto de 1990 con un aproximado de 100,000 soldados. La ONU aprueba la resolución 660 exigiendo la retirada y la familia real de Kuwait huye a Arabia Saudita. El 6 de agosto, la resolución 661 de las Naciones Unidas imponen sanciones económicas muy graves a Irak. Los Estados Unidos comienza Operación Escudo del Desierto desplegando 250,000 de tropas en Arabia Saudita. Movilización de tropas de parte de los Estados Unidos fue enorme y en ciertos sentidos un poco desproporcionada
a la realidad de la situación. Pero esto cementa las bases de que esta guerra iba a ser no iba a ser una guerra convencional, ¿no? O sea, iba a ser algo completamente diferente, ¿no? A lo que había ocurrido anteriormente en la Guerra Fría. Durante los próximos meses se acuerda que Irak tiene hasta el 15 de enero para abandonar Kuwait, o de otro modo los Estados Unidos y sus aliados invadirían a Irak. Los países de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, a pesar de tener estar bastante enojados con Irak, ellos no están muy de acuerdo con la idea de invadir Irak, principalmente no tanto por una razón humanista, sino porque realmente les preocupaba que eso podía llegar a desestabilizar completamente el status quo en Medio Oriente. Aún así, cuando llegó el 15 de enero, Irak no decidió abandonar Kuwait y comienza Operación Tormenta del Desierto, con una invasión de aproximadamente 700,000 soldados de la Alianza Internacional contra Irak. Aproximadamente medio millón de soldados estadounidenses y un cuarto de millón de otras naciones. Durante las próximas semanas sería un conflicto caracterizado principalmente por el uso de las fuerzas aéreas de los aliados, no tanto por un conflicto militar entre soldados como se entiende, ¿no?, convencionalmente. No entraremos muchos en detalles sobre el conflicto, ya que bueno, esto es un programa de análisis, no tanto de historia militar, pero al final Irak pierde decisivamente el conflicto. Las naciones, a pesar de que tenían todas las posibilidades de hacer algo desesperado como un cambio de régimen, los países aliados se abstenieron de hacer una invasión más profunda de Irak. Para las últimas semanas del conflicto ocurren deserciones masivas del ejército iraquí, y en el 2 de marzo de 1991 Irak acepta formalmente los términos del cese al fuego definitivo y libera a los prisioneros de guerra. Entre 9 y 28 de marzo de 1991, Irak reprime de manera violenta los levantamientos internos, de los que hablaremos más adelante, por parte de los kurdos y los chiitas en el norte y en el sur. La Organización de las Naciones Unidas suaviza el embargo de alimentos, y el conflicto llega a su final cuando los Estados Unidos deciden no intervenir en la guerra civil interna de Irak. Ambas las naciones aliadas que invadieron Irak, llegando al acuerdo de que el objetivo del cese al fuego debería ser el de mantener el status quo antes de 1990. Bueno, con estos datos ya recopilados, ya tenemos las semblanzas históricas de lo que llevó a la Guerra del Golfo, y pues bueno, con esto ya podemos pasar a si realmente tuvo lugar o no. O sea, no sobre si esto pasó o no, ya que sé que suele sonar de esa manera, pero lo que se refiere el autor al cual hacemos referencia, si me permiten, en lo que sacó el ensayo, se refiere a que, precisamente como comentaba Rolio, no se trató de una guerra convencional en muchos sentidos. No había muchas fuerzas involucradas directamente en el frente, y sobre todo lo que se llegó a conocer y difundir en Occidente. Jim Bourillard, que es el autor del ensayo que vamos a discutir, entre otras tantas posturas, el día de hoy, pues viene escribiendo al calor del conflicto, precisamente, si la guerra del Golfo primero va a tener lugar, escribiendo cuando la intervención occidental se comienza a ser cada vez más latente, y posteriormente diciendo que no está teniendo lugar una vez que el conflicto con Occidente e Irak ya es una realidad, y posteriormente, una vez que el conflicto cesa, como lo comentó Braulio, con la no intervención más profunda sobre Irak y el régimen, que no tuvo lugar realmente, pues con una serie de argumentos que son bien siendo propios de la comunicación y los medios, diciendo que lo que se llega a conocer es más bien una fachada bastante exagerada de lo que
está sucediendo y que muchas de las veces ni siquiera recae en los hechos mismos de la guerra. No se relata sobre los eventos, que tantos fallecidos ha habido, que tantos soldados han perdido la vida, ciudades destruidas o demás, sino que más bien se vende la guerra como un espectáculo que se concentra en las escenas secundarias, en cómo es que la vida se afecta, en ver a la gente usando máscaras de gas, se menciona más adelante, y ver cómo es que parece que la vida cotidiana en Irak y en Kuwait, e inclusive otros países como Israel, por ejemplo, que recibió golpes leves por parte de Irak, también resulta pues afectada, pues resulta un escándalo, y resulta para los medios masivos de comunicación que utilizan a partir de los décadas 80 un formato televisivo de noticias 24/7, donde la información no solo sirve para pues precisamente informar a la gente, sino que también sirve para entretener y para mantenernos cautivos, que somos unos esclavos de la televisión, llega a decir Rodríguez. Luego un argumento que pues hoy no solo es que siga vigente, sino que también se ha transformado con a través de las redes sociales y medios alternativos. Y pues bueno, es lo que vamos a seguir comentando a partir de la segunda mitad del programa. Con esto que sirve de introducción, vamos a pasar a una breve pausa musical antes de seguir elaborando sobre la guerra del Golfo y si tuvo lugar o no a juicio de Jim Baudrillard. Vamos a pasar con un tema que de hecho estuvo sonando en los aviones británicos durante la guerra del Golfo. Y pues bueno, esto viene siendo Rock da Casbah de The Clash. Aquí estamos en Política Rock and Roll Radio 107.7 FM. Continúen con nosotros en Pro del Cult. Top. The shaky drove his Cadillac. He went cruising down the hill. The prison was standing on the radiator grill. Shawty don't like it. Rock Casbah, rock Casbah. Shawty don't like it. By order of the prophet, we find that boogie sound, degenerate the faithful with that crazy Casbah sound. But the better when they brought out the electric cattle drum, the local guitar picking dollars, guitar picking drum. As soon as the sheriff cleared the square, they began to wail.
Pues bueno, esto que acabamos de oír fue Rock the Casbah, el clásico de The Clash. Aquí en Política Rock and Radio estamos de vuelta en el culto del motor de la historia, nuestra segunda vuelta para seguir comentando sobre la guerra del Golfo y si tuvo lugar o no, según cierto punto de vista. Antes de seguir, quisiera comentar de hecho Rock the Casbah, la canción que acabamos de oír. Estaba sonando en la radio del ejército británico, de la Fuerza Aérea Británica, durante los bombardeos de Irak. Y de hecho a Joe Strummer, cuando se enteró de esto y también cuando se enteró que un soldado había escrito Rock the Casbah en una de las bombas que fueron tiradas sobre Irak, no le gustó para nada y creo que hasta comenzó, no le gustó, pero creo que lloró incluso cuando se enteró que su canción se había convertido en propaganda imperialista. Y pues bueno, es una lástima que así ha sido así con otras canciones más que han sido tergiversadas, como por ejemplo Born in the USA de Bruce Springsteen, que nació como una protesta pero ahora es una especie de himno pro yankee, o también pues el clásico de Creedence, ¿cómo se llamaba? Se me fue el nombre de la nada, es que mi hermano se dice otro nombre. Fortunate Son, sí, precisamente es la canción que protesta la guerra de Vietnam. A veces se utiliza como una apología de la misma guerra, pues. Es lastimoso cuando eso sucede y pues bueno, no queda más que insistir en la recaptura de las canciones contestatarias, pues, como lo era Rock the Casbah de The Clash. Bueno, vamos a seguir comentando la guerra del Golfo y si tuvo lugar o no, como venimos comentando. A quien apenas está sintonizando, queremos aclarar que no es que se esté negando la veracidad de los hechos conflictivos en el Golfo Pérsico de 1990 y 1991, sino que nos referimos a cómo es que los hechos mismos se han abordado. Jim Bourillard, en su ensayo que se llama precisamente Si la guerra del Golfo no ha tenido lugar, pues habla mucho al respecto sobre cómo es que los medios masivos de comunicación trataron la guerra del Golfo no como una guerra, sino como una suerte de espectáculo masivo, el cual el objetivo no era informar a la gente, sino algo mucho más allá, que no se trataba de una guerra, sino que de una no guerra. Esto es algo que en varios teóricos ya de la postmodernidad han aplicado, inclusive en la geografía. Recuerdo que en la clase de geografía e historia nos tocó abordar el concepto de los no lugares, es decir, lugares que, o sea, sí existen, pero que sin embargo no se puede decir que tengan un fin tradicional como lo tenemos familiarizado. Pues en el caso de la guerra, Jim Bourillard dice algo similar. No estamos hablando de una guerra. Menciona lo siguiente: hay una imposibilidad de pasar a la acción, una falta de estrategia. Acarrea el triunfo del chantaje como estrategia. Es en una de las líneas iniciales en el primer capítulo del ensayo que mencionamos. Aquí hay una cita más extensa. Ni estamos en una lógica de la guerra, ni en una lógica de la paz, sino en una lógica de la disuasión que se ha ido abriendo paso inexorablemente a lo largo de 40 años de Guerra Fría, hasta su desenlace en nuestros acontecimientos actuales. Una lógica de los acontecimientos débiles, grupo al que tanto pertenecen los del Este como la Guerra del Golfo. Peripecias de una historia anoréxica, de una guerra anoréxica, que ya no alcanza a devorar al enemigo, debido a que no concibe al enemigo como digno de ser desafiado y aniquilado, y que por lo tanto se devora a sí misma. Es el estado desintensificado de la guerra, el de derecho a la guerra, con la luz verde de la ONU, del despliegue de precauciones y concesiones. Más adelante advierte: tendríamos que haber empezado a sospechar con la desaparición de la declaración de guerra, desaparición del paso simbólico a la acción, que auguraba ya la desaparición del final de la guerra, posteriormente de la diferenciación entre vencedores y vencidos. El vencedor se convierte fácilmente en el rehén del vencido, siempre el síndrome de Estocolmo, y por último de las propias operaciones. Una guerra interminable, por lo tanto, puesto que jamás se habrá iniciado. Con esas palabras es con las que inician los argumentos de Jim Bourillard, que refieren precisamente a que no es una guerra convencional, con esto último que aclara que la declaración de guerra donde quedó antes los países en la Segunda Guerra Mundial. Por ejemplo, tenemos la declaración de guerra a Estados Unidos por parte de Hitler, la de Japón a Estados Unidos por parte de Japón, bueno, pues no, la de Italia a Estados Unidos, la de Alemania a la Unión Soviética, a Britania, o la de estas a Alemania después de la invasión de Polonia, pues. Pero a partir de cuándo es que la declaración de guerra
deja de funcionar, deja de realizarse y que simplemente la guerra aparece de un día para otro. De un día para otro mandan sus casas, de un día para otro comienzan los bombardeos y estamos en un nuevo contexto. Pero ¿cuándo empezó? Y si nos paramos cuándo empezó, entonces ¿cuándo es que terminó? Un caso más reciente tenemos la guerra de Rusia con Ucrania, la cual tampoco fue procedente mediante una declaración de guerra, sino que en marzo de 2022 las fuerzas rusas incursionaron sobre Ucrania, desencadenando pues un conflicto bélico ciertamente, pero que desde el juicio de Baudrillard a lo mejor tampoco cuenta como una guerra como la concebimos tradicionalmente, puesto que ni siquiera se ha declarado. De hecho, el ejército ruso no dice que está en una situación de guerra, sino que se llevan a cabo una operación militar especial sobre Ucrania con el objetivo supuestamente de desnazificar el país eslavo de un régimen radical dirigido por Volodymyr Zelensky. Y la inversa es similar. Los Estados Unidos también han evitado la palabra guerra para referirse a sus precisamente guerras en Asia, en África o demás. Se utiliza el término operaciones militares especiales. Afganistán ha sido la última operación militar especial de Estados Unidos con su retirada del país en 2021. La guerra más larga de la potencia norteamericana, pero que pues este juicio lamentablemente ha sido una guerra también, la guerra de Afganistán. Estas son las preguntas que Jim Baudrillard nos realiza con este ensayo, que ahorita nos va a comentar un poco más al respecto sobre las implicaciones que conlleva la relación de la no guerra junto con otros medios como viene siendo la comunicación masiva, y cómo es que precisamente buena parte de lo que nos comenta el señor Baudrillard vienen de la parte de la información, cómo es de que lo que se sabe de la guerra, a pesar de que sería el inicio de la documentación en masa, de que tenemos mucha información sobre lo que está pasando en el mundo, realmente no nos ayuda para clarificar, no nos está ayudando a saber qué es lo que está pasando o a definir la naturaleza de la situación. Pues ahorita te voy a pasar el micrófono entonces para que nos comentes un poco más al respecto sobre este ensayo. Y de hecho también a mí me gustaría preguntarte un poco cómo fue que diste con él, porque yo no sabía de su existencia hasta que pues lo traíste a cuestión, y la verdad es que sí está bastante interesante los planteamientos del señor Baudrillard, pero pues me gustaría saber cómo fue que tú lo encontraste. Bueno, para respondiendo a tu pregunta, para los que no estén enterados, Jean Baudrillard es el, vamos a decir, es el padre, es el abuelo de la película Matrix de 1999, ¿no? O sea, él estuvo ahí, y él estuvo en la dirección, y él fue uno de los que contribuyó a hacer la película. Al final no estuvo de acuerdo cómo las directoras manejaron la película. La trama, pensaba que estaban trajeversando sus ideas, pero bueno, él es una figura que no es una figura de nicho, ¿no? O sea, bueno, sí es una figura de nicho, pero o sea, es un poco más relevante, ¿no? De lo que se podría pensar, ¿no? O sea, él originalmente empezó siendo marxista, pero rápidamente se empezó a tener desacuerdos con el marxismo y se inclinó a lo que hoy conocemos como la teoría postmoderna, ¿no? A pesar de que él no se identificaba con el término postmoderno. Pero bueno, yo di con este texto hace algunos años, porque justamente me había llamado la atención o conversando, ¿no?, con mis papás sobre cómo experimentaron ellos, ¿no?, la guerra del Golfo. Por ejemplo, también en mi familia, por ejemplo, familiares míos mexicoamericanos, y algunos de ellos estuvieron en la guerra del Golfo, y es hasta donde yo sé los únicos familiares que tengo que han participado en la guerra, ¿no? Pero el punto es que la manera en que me presentaban mis papás la guerra fue muy curiosa, ¿no? Porque, o sea, se presentaba como una gran catástrofe, ¿no? Incluso a una escala de nivel ambiental, ¿no? Por ejemplo, con los bombardeos de los pozos petrolíferos, ¿no?, en Kuwait. Pero eso es algo de lo que habla justamente a Baudrillard, ¿no? Habla sobre que en los medios de comunicación estadounidenses, ¿no?, se presentan los ataques de las Fuerzas Armadas estadounidenses como una guerra limpia, ¿no? Vemos se mostraban los misiles, no se mostraban a los soldados avanzando o a los muertos. Simplemente se mostraban los misiles de precisión, ¿no?, volando en la noche, ¿no? Mientras que las acciones de los iraquíes
como la quema, ¿no?, de los pozos petrolíferos en Kuwait era presentado como que ellos estaban peleando una guerra sucia. Y eso es justamente el poder, ¿no?, que tienen las imágenes, ¿no? Baudrillard es lo que cuestiona en su texto. No es tanto que si es que las imágenes sean falsas, si sean verdaderas, si es que la guerra está sucediendo, si la guerra no está sucediendo, sino que la situación del conflicto, la proliferación del exceso de información nace de notar algo que ya es verdad desde hace tiempo, incluso de la guerra del Golfo, ¿no? Que las imágenes tienen un poder bastante real, sin importar si lo que se esté contando sea falso o si sea real, ¿no? Por ejemplo, está el caso infame, el caso de las incubadoras en Irak, que la embajadora, ¿no?, se presentó de forma anónima, pero resultó ser la embajadora de los Estados Unidos en Kuwait. Dijo que los iraquíes habían tomado niños, ¿no?, de sus incubadoras y los habían arrojado al suelo, ¿no? O sea, no había ningún tipo de fuente, no había ningún tipo de verificación, pero fue algo que en los medios se presentó como real, ¿no? Obviamente que la crítica, cuando se enteraron que todavía ha sido una fabricación, la crítica fue que los Estados Unidos habían hecho un uso irresponsable, ¿no?, de sus medios y habían aprovechado para esparcir desinformación, ¿no? Pero lo que Baudrillard, como él dice, que no existen imágenes morales, ¿no? Esto es lo que él menciona. ¿Dónde está la cita? Lo tengo aquí. Bueno. Sin embargo, el peligro esto es algo que lo escribí. El peligro de una respuesta crítica y una visión hipócrita de la televisión y la información. La imagen y la desinformación no están sujetas a ningún principio de verdad o realidad. Creemos que ellas pervierten imágenes, que ellos pervierten las imágenes. No es así. Solo ellos son conscientes de la profunda inmoralidad de las imágenes. Entonces, como Baudrillard menciona, creo que esto es muy verídico, ¿no? Incluso en el siglo XXI, ¿no? Porque creo que mucha de la discusión en internet sobre los conflictos internacionales es un poco de la guerra de las imágenes, ¿no? No tanto la guerra de la información. Y creo que lo que denota la guerra del Golfo es que, si bien ya es el desarrollo del ciclo de noticias 24/7 ya era algo que se estaba proliferando en los años 80, ¿no? Por ejemplo, con la crisis de los rehenes en Irán. Y bueno, aparte de tener un efecto, de estar pasando las 24/7 de lo que estaba sucediendo en Irán, tuvo un efecto político real, que fue la deslegitimización de la campaña de Jimmy Carter, y haciéndole perder las elecciones de 1980 contra Ronald Reagan. Y después, en los próximos años, es en el periodo Reagan, en el surgimiento del neoliberalismo, cuando el uso de las noticias tomó un rol central, ¿no?, en el papel de la política foránea de los Estados Unidos. Y una vez que llega el fin de la Guerra Fría, vemos cómo se acentúa esto, ¿no? No solamente como un caso aislado en la Guerra del Golfo, sino como una realidad, ¿no? O sea, una forma en la que se presenta la guerra en el siglo XXI. Y creo que durante mucho tiempo, como que nosotros como la población nos tomó un poco a aceptar esta realidad, ¿no? Por ejemplo, muchos conflictos a la primera mitad del siglo XXI, o sea, cada catástrofe se presentaba, ¿no?, como la posibilidad de anticuada, ¿no?, arcaica, ¿no?, de la Tercera Guerra Mundial, ¿no?, un concepto de la Guerra Fría, ¿no?, que ya no tenía nada que ver con el mundo actual, ¿no? Y yo creo que ya después, hasta recientemente, con la guerra, ¿no?, con la guerra en Irán, por parte de la administración de Donald Trump, creo que se ha aceptado la realidad de la guerra virtual, ¿no? Porque, fueron muy pocas y tuvo un rol muy importante de los medios de comunicación en cómo se percibió el conflicto. No hubo muchas imágenes hubo imágenes de la destrucción en Irán, pero hubo muchísimas más imágenes, ¿no?, de cómo los Estados Unidos lanzaban, ¿no?, misiles, ¿no?, y también de Israel por parte de todos los bandos. Y creo que
Eso es a lo que llama John Baudrillard la guerra virtual. No es una guerra, no es una guerra falsa, no es una guerra de mentiras. Pero de la misma forma en la que en el capitalismo dejó de medirse la riqueza a través de las adquisiciones y se reemplazó por el flujo de capital especulativo, lo mismo ha sucedido con las guerras, ¿no? Ya no se trata sobre una lucha, ¿no?, de diferentes bandos armados, sino que ha tomado la forma de una guerra real por la información y la percepción de los eventos que se están dando lugar. Y entre más prolifera esta crisis de información en nuestra época, también vemos que también hay muchas dificultades para entender los eventos históricos, ¿no? Por ejemplo, el propio Noam Chomsky, que no es un pensador postmoderno, estaba de acuerdo, sin ni siquiera conocer las posiciones de Baudrillard, que esto no era que la guerra del Golfo no fue una guerra convencional. O sea, la guerra de Irak, Irak no tenía ningún tipo de posición real, ¿no?, para combatir contra los Estados Unidos. Pero ese nunca fue el punto, no es el punto que tuvieran una guerra justa ni nada, sino que el rol ahora de los el mensaje que daba a entender los Estados Unidos a las naciones en desarrollo es que cualquier conflicto que podía ocurrir en las regiones subdesarrolladas y con inferiores capacidades militares podía ser resuelto, ¿no? Ni siquiera resuelto, se podía ser apropiado por las principales naciones, potencias militares y económicas del mundo, como para acentuar sus intereses, que fue lo que resultó, ¿no?, con la guerra del Golfo. Al final no se resolvieron ninguno de los problemas, ¿no?, de que llevaron a cabo la guerra del Golfo. Podemos comparar de cierta manera la resolución 681 de las Naciones Unidas con el Tratado de Viena de 1815, en donde las principales potencias de la región, en este caso la Organización de Países Exportadores de Petróleo, intentaron desesperadamente regresar al status quo que había antes de 1990, pero esto nunca fue posible hasta el día de, o sea, todos los conflictos de la guerra de Irak, la guerra de Afganistán. Tenemos lo mismo, tenemos un Estados Unidos dependiente de los recursos de otros países, tenemos a una organización de naciones exportadoras de petróleo que tienen el monopolio entero sobre el comercio del petróleo y por ende tienen un rol muy delicado, ¿no?, en la economía, en lo global. Y pues sí, como vimos en el recién caso de la guerra de Estados Unidos e Irán en los años recientes, pues sí, las mismas cosas que han continuado y probablemente van a continuar y sean una de las características principales de lo que es el siglo XX, ¿no? Sí, siglo XX, siglo XXI, pero pues hay una diferencia, pues sí la hay. Y como pues comentabas o le sugerías, la guerra del Golfo parece ser la antesala directa de lo que serían las guerras del siglo XXI, las guerras que hemos visto desde la incursión de Estados Unidos sobre Afganistán, después los atentados del 11 de septiembre. Han sido bastante particulares, pero la guerra del Golfo es una antesala directa, así mismo como toda la década del 90, con no solo la guerra del Golfo, sino pues también la disolución caótica de Yugoslavia, que deparó una cruenta guerra civil y de hecho un genocidio contra la población bosnia por parte de las fuerzas serbias. Y otra vez la intervención estadounidense y de la OTAN, aunque ya eso ya se entra en otros tantos detalles. Y sí, o sea, como comentas, pues todo esto tiene mucho que ver con cómo sé que se concibe la guerra a través de los medios y cómo no es que se discute la veracidad de los hechos o no, sino la imagen que se está representando y si esta imagen realmente debería ver con cómo se aborda materialmente la guerra. Acá hay otra cita que me llamó mucho la atención cuando estaba leyendo el ensayo hace unos días, preparándonos para hoy. Esto es ya en la segunda parte del ensayo, más adelantados, ya sobre si está teniendo lugar la guerra del Golfo. Dice lo siguiente, señor Baudrillard: dos imágenes cargadas de intensidad, dos escenas, tres tal vez, que completan todas las formas desfiguradas. Un atavío que corresponde a la engañifa de esta guerra. Los periodistas de la CNN, con sus máscaras de gas en los estudios de Jerusalén. Los prisioneros apaleados, drogados, arrepentidos en la pantalla de la televisión iraquí.
y tal vez aquel pájaro marino embiscado de petróleo, alzando su mirada ciega hacia el cielo del Golfo. Engañifa de la información, con su chantaje de incitación al pánico, rostros ajados, entregados a la prostitución de la imagen de un desamparo ininteligible. Ninguna imagen del campo de batalla, pero imágenes de máscaras, de rostros deshechos o cegados, imágenes de alteración. No es la guerra lo que está teniendo lugar allá, sino la desfiguración del mundo. Con esto, otro párrafo, pues ya reafirman su postura general a lo largo del ensayo. Pues lo que llama la atención no es tanto la guerra o sus motivos realmente, o por qué se está luchando, o para qué se está luchando también, sino que es la imagen del caos, la desesperación y la inestabilidad rampante que existe en un lugar del mundo, lo que se está transmitiendo 24/7 a través de los televisores y de las cadenas, pues sí, de cadenas televisivas de información masiva como CNN, como Fox News, entre otras tantas, y que hemos visto también en que hemos visto en otros conflictos más recientes, como otra vez la guerra de Afganistán, la segunda guerra de Irán e Irak por parte de Estados Unidos, las intervenciones estadounidenses en Siria, en Libia, en África, en Medio Oriente. Ahorita mismo el genocidio palestino mismo también está recibiendo un tratamiento cuando no se le tal cual están negando que pase por parte de los apologistas del sionismo, entre muchos otros conflictos más que se ven como un caos desesperante, pero que nos llama mucho la atención. Tratarlo como algo que sucede, pero no tanto como algo que vaya a ser, que implique los cambios o la tragedia misma de la guerra, sino que es algo que se puede controlar. Más anteriormente Baudrillard utilizaba la expresión de que le ponen a la guerra condón, de hecho, pues, para poder hablar de ella sin que tenernos que preocuparnos tanto porque nos llegue a nosotros, pues. Ya con esto vamos a pasar a nuestra segunda pausa musical. Siguiendo la línea, vamos a ir algo de Metallica, para quien suenan las campanas. Así que quédense con nosotros una vez más. Vamos a acabar aquí en Política del Radio, 7 FM. Quédense con nosotros, estamos en Pro del Cult, el motor de la historia.
Muy bien, estamos de vuelta en Prolete Cult, en el motor de historia, ya en nuestra ronda final, nos quedan 12 minutos al aire. Y pues bueno, esto que acabamos de escuchar fue For Whom the Bell Tolls de Metallica, esta agrupación metalera de los Estados Unidos. Y bueno, estamos en el programa de hoy comentando sobre la guerra del Golfo, en específico alrededor de un documento escrito por Jim Baudrillard, pensador bautizado forzosamente como postmoderno, ya que aunque él no se consideraba como tal postmoderno, que trata si la guerra del Golfo ocurrió o no tuvo lugar realmente, en un sentido bastante particular de poner la perspectiva de la guerra a través de los medios, las imágenes y cómo es que se abordan como tal. Si apenas están sintonizando, pues hacemos un pequeño resumen. Pues Jim Baudrillard, este autor, durante la guerra del Golfo decidió escribir esta serie de breves ensayos titulados posiblemente La guerra del Golfo no tendrá lugar, La guerra del Golfo no está teniendo lugar y La guerra del Golfo no tuvo lugar, en relación a lo que él, como un espectador más de miles, si no es que millones de personas lo fueron durante los eventos en el Golfo Pérsico del 90 y del 91, pues si esto se trataba como tal de una guerra convencional, una guerra que iba a tener un impacto, o si estaba siendo sobredimensionada por los medios. O sea, no porque en aquella región fuera insignificante o no se hubiera pasado nada, no, al contrario, era una barbarie todos los días que duró aquel conflicto, sino que más bien lo que se llega al resto del mundo, lo que nos llega por parte de los medios masivos de comunicación, con el formato entonces todavía algo novedoso de las noticias 24 horas diarias, de pura información que nos llega, de constantes actualizaciones de datos, fechas, nombres, eventos, y que a día de hoy se ha intensificado no solo con la televisión, sino a través también de redes sociales, del internet, el wifi, en el que un artículo que salió hace 10 minutos ya puede estar obsoleto en la próxima media hora inclusive. Pues todo esto tiene mucho que ver con cómo es que se ve la guerra, cómo es que se hace la guerra inclusive. Jim Baudrillard inclusive llega a afirmar que la declaración de guerra, y es algo que es cierto, ya no es un documento que se escribe, ya no es algo que nos sirva para identificar cuándo es que empieza una guerra, sino al contrario, simplemente es necesario ver cuándo es que la hostilidad empezó, quién lanzó la primera bomba, pero no dónde es que se firmó el documento inicial que da procedencia a la escalada bélica como tal, como era de antaño, toda esta Segunda Guerra Mundial. Ahorita uno de los últimos renglones que escribe Baudrillard al final de la segunda parte del ensayo, ya lo mencioné al inicio, pero bueno, a la mitad del programa, pero es muy interesante y ahorita nos va a comentar más al respecto. Es el siguiente, que no es la guerra lo que está teniendo lugar allá, sino la desfiguración del mundo. Ahorita comentaba algo que no se trata de una manera muy, no sé, poética o intelectualoide de poner la situación, sino que sí se está transmitiendo algo, pero lo que emana no es la naturaleza de la guerra, sino algo mucho más profundo dentro de lo que está sucediendo en este caso en Irak, pero que también se ha traducido más recientemente en otros tantos conflictos bélicos o inclusive situaciones de desgracias humanas. Sí, como comentaba Marcos, lo que mencioné Baudrillard no es una mera traducción poética, ¿no?, de los eventos, sino que sí había una desfiguración real del mundo, en el sentido de que los principales afectados del conflicto no fue Saddam Hussein, ni el ejército de Irak, ni el ejército de los Estados Unidos, sino la población en Irak. De hecho, si vemos los datos de las bajas de la guerra, hubo soldados estadounidenses que murieron, pero ningún soldado estadounidense murió por una bala de algún soldado iraquí. Ninguno. Y esto lo que refleja es que no fue un conflicto cara a cara, ¿no? O sea, humanos. En el propio sentido de que incluso los propios bombardeos de Irak tenían que ser procesados por una realidad virtual, o sea, no estaban interactuando realmente las personas que estaban dentro de estos vehículos, no estaban procesando imágenes reales, estaban procesando imágenes digitalizadas de un campo de batalla virtual, pero al mismo tiempo extremadamente virtual, porque capturaba cada uno de los virtual pero hiperreal.
en el sentido de que captura cada uno de los detalles, ¿no? O sea, de forma muy exacta del lugar. Y una de las consecuencias que ocurrió durante la guerra fue la deserción masiva de soldados iraquíes, ¿no? Aproximadamente al final del conflicto ya habían desertado unos 50,000 soldados. Y estos soldados, más allá de simplemente rehusarse a luchar, también mostraron una solidaridad genuina entre ellos mismos, ¿no? Por ejemplo, no solamente desertaban, también iban a las ciudades, entraban a las estaciones de policía e intentaban liberar a otros soldados desertores que habían sido capturados por la policía. Y en las próximas semanas explotaron, ¿no? Levantamientos de los kurdos en el norte de Irak y de los chiitas en el sur. Y creo que la situación, o sea, el aporte que creo que hace Baudrillard no es tanto una situación en donde una dicotomía simple de verdad-falso, ¿no? O sea, él creo que va más allá y demuestra que incluso dentro de la falsedad hay verdad, incluso dentro de lo que es verdad hay falsedad. Y creo que hoy en día carecemos profundamente, ¿no? De los elementos para reconstruir lo que sería una verdad objetiva, ¿no? Pero lo que sí podemos hacer hoy es identificar el tipo de narrativas que utilizan los medios de comunicación para persuadirnos de ciertas tácticas y movimientos geopolíticos. También existe la posibilidad de que nosotros necesitamos moldear las propias narrativas hacia un objetivo que sea de los intereses, no de los opresores, sino de los oprimidos, ¿no? Y creo que esto es justamente lo que nos deja la lección de Irak. Si bien, o sea, hubo un levantamiento popular en la región, también no estuvo quizás al nivel, ¿no? De lo que realmente era necesario, y aún había cierto nivel de falta de madurez política, ¿no? En Irak, principalmente porque pues habían sido estados sometidos a una dictadura represiva, ¿no? Y antiprogresista durante pues una década aproximadamente. Y incluso viendo la situación en el mundo, sí hubo intentos y movimientos para determinar, ¿no? Con la guerra en el Golfo. Hubo muchos pues movilizaciones, ¿no? Por parte de la población, pero al fin y al cabo ni las acciones en Irak ni las acciones en el otro lado de la población tuvieron los resultados, ¿no? Que fueran necesarios para terminar con el conflicto. Y creo que es muy importante que aprendamos, ¿no? De las lecciones de estos conflictos, justamente para que, pues para prevenir que la destrucción y la desfiguración del mundo, ¿no? De la absoluta pues deshumanización, ¿no? De las personas. Y creo que más allá, lo que hace Baudrillard con su proyecto filosófico, o sea, más allá del análisis de este conflicto, es que no solamente estas dinámicas existen, ¿no? Dentro de los medios de comunicación y dentro de la política, sino es algo que prolifera actualmente en todos los aspectos de la vida diaria, ¿no? O sea, desde lo más grande que sería la política y la geopolítica hasta los elementos pues más básicos, ¿no? De nuestra persona y la forma en la que interactuamos en el mundo. Y creo que esto es el aporte, ¿no? Y la razón por la que Baudrillard es un filósofo muy interesante. Ciertamente lo es, y yo que esta es mi primera vez que leo a alguien como Baudrillard, me resulta bastante interesante. Y esto que comentas, Valio, es muy cierto, sino que no solo habría que concentrarse en lo que está sucediendo en nuestro mundo, sobre todo cuando provienen de imágenes que no vamos a decir que son falsas porque sí son verdaderas, pero que sí vienen siendo, digámoslo, tergiversadas por la misma intención del medio que nos llega información, y que refleja no solo la situación allá, sino que también nos corresponde a nosotros hacer la reflexión más profunda e íntima sobre lo que damos por sentado en nuestra vida cotidiana, ya que viene siendo pues precisamente el lugar donde primeramente existimos y socializamos con todavía otras personas, pues, y que constituye en sí mismo un escenario en el cual
nos relacionamos, que existimos y pensamos y reflexionamos. Y como dijiste, y yo vuelvo a repetir, nos corresponde no solo quedarnos con la imagen primera, la primera instancia de información que nos llega, sino que nos corresponde no solo la tarea de analizar, sino que también reflexionar y criticar lo que estamos viviendo, ya que ven siendo un reflejo de múltiples otros factores que hay que considerar siempre. Pues no podemos limitarnos pues otra vez a la primera instancia o al primer instinto que nos deje una imagen, sino que algo mucho más, pues. Y eso tiene que aplicar en todos los sentidos de la vida cotidiana, tal cual como tú estás mencionando ahorita mismo. Y sin nada más que agregar, pues podemos dar el programa finalizado. Esto fue por el culto del motor de historia. Dice muchas veces en vivo, pero porque no se me ha acostumbrado todavía a que este programa es grabado. Así que pues muy buenos días, tardes, noches. Porque pues a la gente de YouTube no va a haber mucha diferencia, pueden oír el programa en cualquier hora que ellos quieran. Y pues bueno, pues les saludamos a todos, les agradecemos la atención y la escucha honesta, y les invitamos a seguir en sintonía en el 106.7 FM el día de hoy y todos los días de la semana. Hay muchas cosas interesantes que oír y escuchar. Pues bueno, esto fue por el culto de motor de historia una vez más. Entre otras, muchas gracias y que tengan un excelente fin de semana. Aquí se despide Prolet Cool, el motor de la historia. Nos vemos el siguiente sábado a las 12 p.m. y les deseamos un excelente fin de semana.